¿Qué tal, compañeras, compañeros? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta quinta sesión del taller de introducción al emprendimiento. En esta ocasión será una grabación la que compartamos, ya que por ser día no laborable, entonces no será síncrona la sesión, será una grabación. Es la grabación de del día 17 de noviembre. Entonces, comenzamos, ya que es una grabación. En esta ocasión vamos a hablar de cómo aplicar la herramienta del diagnóstico llamada FODA, que analiza la situación interna y externa de un emprendimiento para proponer acciones de transformación. Es así como se plantea el objetivo específico. Vamos a ver que el tema es el diagnóstico a través de la herramienta FODA. Esta herramienta lo que pretende es identificar ciertas características de nuestro emprendimiento, tanto internas, es decir, entre los que estamos involucrados en el emprendimiento, si lo fuere, y si no, y por el otro lado, la parte externa, todo lo que podría afectar al emprendimiento, pero que no está en nuestras manos, sino que pasa afuera y que finalmente pues tendremos que adaptarnos a eso. Estos son los 4 temas finalmente. Las fortalezas de cómo está el emprendimiento, o sea, es decir, todo lo positivo que tenemos. Las oportunidades, que son todo lo positivo que tenemos, pero hacia afuera. Las debilidades, que son esta parte negativa, que es en lo que se tiene que trabajar internamente. Las debilidades son, cuando hablamos de debilidades, hablamos de cosas internas del emprendimiento, cosas que nosotros sí podemos modificar, o sea, es decir, es la parte pues medular, ¿no? Que sí, que uno podría incidir más a modo para corregir. Y también tenemos por el otro lado las amenazas. Las amenazas son eventos que suceden o que pueden suceder externamente al emprendimiento, es decir, no depende de nosotros. Por poner un ejemplo, una alza de precios repentina de algún insumo es algo que nosotros no podemos evitar, es algo que será algo que no podamos controlar, por lo tanto nos tendremos que adaptar. Es a grandes rasgos, ahorita lo vamos a ver más ampliamente. Aquí, como ven, ya estamos en un concepto, ¿no? De lo que es el diagnóstico FODA. Y entonces voy a leer lo que dice aquí. Dice, es una herramienta de análisis de una organización que se basa en sus características internas, es decir, las debilidades y las fortalezas, lo positivo y lo negativo interno, y características externas que serían las amenazas y las oportunidades. A partir de la evaluación de estas características, el análisis FODA permite conocer la situación real en la que se encuentra una organización y así ayuda a plantear la estrategia futura. Es decir, si nosotros aplicamos un poco rigurosamente la herramienta FODA, vamos a identificar problemas que tenemos internamente y también problemas que hay externamente. Igual que vamos a identificar cosas positivas que tenemos nosotros y también vamos a ver oportunidades que hay afuera que no dependen de nosotros, pero que podemos aprovechar. Entonces, si ustedes ven en la lámina, dice aquí, en una columna dice negativos, que serían las debilidades y las amenazas, y en la otra columna dice positivos, que serían las fortalezas y las oportunidades. Y si lo vemos en renglón, o sea, de manera, digamos, horizontal,
Entonces, ¿son problemas internos quiénes? Pues las fortalezas y las debilidades. No, bueno, no necesariamente problemas, sino son conceptos tanto positivos como negativos, pero que son internos, y abajo, en la fila de abajo, entonces serían los externos, que serían las oportunidades y las amenazas, unos internos y otros externos. Entonces, este sería el concepto, digamos, inicio. Y aquí hay otro método que también sirve como herramienta de diagnóstico, que se llama análisis de brechas, que es un gap análisis. Este es muy similar al FODA, pero tiene, digamos, está estructurado de una manera, a mi juicio, de una manera más general. Y entonces, vamos a ver qué es el análisis de brechas. Es una secuencia de acciones, pero que en determinado momento tenemos que definir qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos, y entonces esa brecha es en la que hay que trabajar. Un poco es así. Dice aquí, este modelo pretende comparar dónde está una organización actualmente y a dónde pretende llegar. O sea, estoy aquí y pretendo llegar aquí. Una vez existe esta comparación, se busca establecer cómo cerrar esta brecha. O sea, es decir, si yo estoy aquí, pero pretendo llegar aquí, aquí hay una brecha, y esa brecha es en la que hay que trabajar para llegar a donde estoy queriendo llegar, como una meta o como un objetivo. Entonces es algo similar a lo del FODA. Y entrándole digamos, al tema del diagnóstico FODA, vemos en la imagen que es la misma tabla que hace rato comentábamos, tanto en filas como en columnas, pero aquí ya lo dice más explícitamente. O sea, la parte interna son las debilidades y las fortalezas. La parte externa son las amenazas y las oportunidades. Ambas tienen positivo y negativo. Ahorita vamos a poner unos ejemplos. Nosotros debemos de partir del kilómetro cero. El kilómetro cero es el comienzo. Es decir, a partir del kilómetro cero, yo establezco con qué recursos humanos cuento, con qué recursos financieros cuento, con qué recursos materiales cuento. En este caso sería el capital fijo, es decir, maquinaria, equipo, herramientas, todo lo que pudiera yo necesitar para mi emprendimiento, y la materia prima, ¿no? Depende de lo que esté haciendo. O sea, entonces esto que estamos manejando es pues de manera general. Tal vez el emprendimiento lo haga yo solo siempre, no intervengan otros. Entonces, bueno, entiéndase que esto es un poco también, o sea, eso lo consideramos, pero también consideramos que puede haber emprendimientos un poco más amplios, y que entonces esta forma también lo contemplaría. Vamos a hablar de los recursos humanos. Nosotros vamos a aplicar el FODA, pero necesitamos saber ciertas cosas. O sea, si soy yo solo, o tengo a alguien que me ayuda, o somos 3 o 4 o 5 o 10, los que seamos, 20, no sé, los que seamos, pero casi partimos de que somos 1, 2, etcétera. Alguien nos ayuda, no sé. Necesitamos saber qué edad tenemos, qué formación tenemos, cuáles son nuestras verdaderas capacidades, o sea, irlas descubriendo. Cuáles son esas destrezas que también podemos tener, y cuál es la experiencia que tenemos en lo que queremos hacer. O sea, habrá cosas que no sepamos hacer, pero que por nuestras habilidades, capacidades, destrezas, pues podamos resolver. Entonces, necesitamos analizar cómo andamos en recursos humanos.
¿cuál es nuestro promedio de edad? Si somos un emprendimiento con una edad grande o una edad chica. Puede ser el que sea. Y no estamos diciendo que sea bueno o malo, simplemente queremos saber cómo están conformados nuestros recursos humanos respecto a esto, ¿no? A la edad, la formación, las capacidades, las habilidades, las destrezas, las experiencias. Por el otro lado, también debemos de analizar cuáles son los recursos financieros. Si estamos utilizando dinero corriente o lo hacemos a través del banco, o tenemos divisas como oro, dólares, etcétera, y también con eso invertimos, o tenemos inversiones, es decir, cosas que ya compramos que nos dejan dinero, una renta, etcétera. Y también si vamos a adquirir un crédito, si nos conviene, no nos conviene, en dónde nos conviene. Pues toda esta parte también tenemos que analizar como recurso financiero. Ahora, los recursos materiales, si tenemos maquinaria, equipo, mobiliario, transporte, terrenos, edificios, pues es un capital fijo, ¿no? Y si tenemos materia prima, si tenemos insumos, en cuánto tiempo los vamos a consumir para después ya tener que adquirir otro lote de materias primas o de insumos, etcétera, por ponerlo de alguna forma. Y pues llegamos finalmente al diagnóstico FODA, pero la parte interna, o sea, cómo vamos a describir las debilidades y por otro lado las fortalezas, ¿no? Entonces, primero definir que todo lo que podemos controlar es interno. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que es un emprendimiento donde estoy con mi esposa y con mis 2 hijos, ya somos 4, ¿no? Y entonces tenemos que abrir el negocio a cierta hora, ¿no? Pero llegamos tarde y lo abrimos tarde. Si en lugar de abrirlo a las 8, lo vamos abriendo a las 9. Y entonces, de 8 a 9, o sea, cuando yo tendré que abrir a las 8, pero lo abro a las 9, en ese horario, en esa hora que pasa de 8 a 9, pues estamos perdiendo clientes. Por todos que de 8 a 9 quieren un, un, un servicio de nosotros y nosotros abrimos a las 9. Pero tendríamos que abrir a las 8. Y si nosotros no lo hacemos, hay pérdidas. Se pierde una hora de generar recursos, ¿no? Y entonces, pero es algo interno, o sea, es algo que nosotros podemos corregir. Y entonces nosotros nos proponemos que en lugar de abrir a las 9, que estamos abriendo tarde, pues que en verdad abramos a las 8. Y si nos ponemos de acuerdo y cumplimos, entonces estamos modificando las cosas internamente. Es algo que podíamos hacer nosotros, no de afuera, sino de adentro. Por eso estamos hablando de lo interno. Todo lo que podemos controlar, ¿no? Por ejemplo. Y luego dice, pues las debilidades. Dentro de los términos internos, ¿cuáles son nuestras debilidades? Y ponemos un ejemplo. No contar con el equipo necesario. O sea, sí cuento con equipo, pero no del todo, me faltan cosas. Otra debilidad que puede ser la impuntualidad, lo que decíamos, llegar tarde. Esa es una debilidad. Pero si nosotros corregimos, si en lugar de llegar a las... tengo que llegar a las 8, pero en lugar de llegar a las 8, llego a las 8:10, no es lo mismo que si llego a las 9. O sea, ya es una hora. Y entonces eso, en términos de producción, pues nos merma.
la impuntualidad. La falta de capacitación también es una debilidad. O sea, tenemos una máquina, pero nadie la sabe usar. Entonces, que no estemos capacitados es una debilidad. ¿Y por qué es una debilidad? Porque nosotros decidimos internamente. Entonces, cuando nos damos cuenta que esa máquina no tiene una utilidad porque hay quien no la, nadie la maneja, pues hay que capacitarnos. Y así, o sea, otra debilidad puede ser la falta de instalaciones adecuadas. Es decir, no estamos debidamente equipados, no estamos debidamente maximizando el beneficio de algún tipo de infraestructura que tengamos. Entonces, estos son unos ejemplos de los que puedo hacer una debilidad, no siempre, ¿verdad? Cada quien debe de identificar cuál es el punto donde es débil. Luego, ya hablé de las debilidades, ahora de lo interno, pero son las fortalezas, la parte positiva. Una fortaleza es que tenemos un poco de dinero porque eso es lo que vamos a invertir. O sea, contamos con suficiente dinero para iniciar, por ejemplo, ¿no? O también contamos con la experiencia. O sea, ya tenemos años trabajando en este ramo. Contamos con las habilidades necesarias. Estamos capacitados para lo que vamos a hacer. Estamos bien ubicados en el mercado donde finalmente vamos a vender. Todas esas son fortalezas, cosas que nosotros podemos manipular. Este es un ejemplo. La idea es identificar cuáles son nuestras debilidades, saber cuáles son nuestras fortalezas, pero esas debilidades que nosotros tenemos, en el proceso de transformación, de modificar esas debilidades, el momento en que las modificamos, entonces pasan a ser una fortaleza. Ese es el proceso. Identifico mi debilidad, le pongo un proceso de transformación donde tenemos que hacer cosas para que las fortalezas mejoren. Estamos hablando del equipo, ¿no? O de alguna herramienta que estemos ocupando. Por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo. Dice, debilidad, no contar con el equipo necesario. Por ejemplo, se me ocurre en una vulcanizadora. Hay equipo para montar y desmontar una llanta. Pero si no se cuenta con el equipo, pues hay que juntar dinero para comprar un equipo. Entonces, al principio, la debilidad es que no cuento con el equipo. Tampoco con el dinero para comprarla. Pero estamos juntando dinero. Ya tenemos el dinero, ahora compramos el equipo. Ese es el proceso de transformación. No lo teníamos y ahora ya lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el comprar ese equipo, cuando yo lo empiezo a utilizar de manera correcta para los clientes, estoy asegurando la calidad que estoy ofreciendo. Y ahí va quedando, ¿no? Y entonces, esa es una debilidad. Hay otra debilidad que es la impuntualidad. ¿Cómo hacemos que la gente no llegue tarde? Son dos tipos de cosas que podemos hacer. La primera es un incentivo al que llega temprano, para que siga llegando temprano. Y el otro proceso es la concientización de que llegar temprano implica ciertas cosas que nos benefician a todos. Ahora, cuando yo logro eso, o sea, somos impuntuales, pero yo logro ya llegar temprano porque hay un incentivo, pero además porque ya voy entrando en conciencia, se incrementa la confianza y la productividad. ¿Por qué? Porque ya llego temprano y ya me concreto más temprano a lo que estoy haciendo. Y eso sería una fortaleza. También si nos falta cierta capacitación.
O sea, tenemos que contratar un contador porque no sabemos hacer las declaraciones digamos, de estar dados de alta, etcétera. Nos falta capacitación para eso. Podemos contratar a un contador que sea el que haga las cosas y que nosotros paguemos, pero también nosotros podremos hacerlo si más o menos sabemos un poco. Hay un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque nos vamos a capacitar en algo especializado. ¿Cuál es la fortaleza? Pues que vamos a mejorar la calidad de los procesos. Y por último, como ejemplo, la falta de instalaciones adecuadas. Entonces, en el proceso de transformación tenemos que hacer adecuaciones e instalaciones. ¿Cuál va a ser la fortaleza? La fortaleza, cuando nosotros hagamos esto, pues mejora las condiciones de trabajo e incrementa y el incremento de la capacidad productiva. Es hasta donde queremos llegar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Adecuaciones e instalaciones. ¿Por qué? Porque tenemos falta de esas instalaciones adecuadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el diagnóstico FODA, al preguntarnos cuáles son nuestras debilidades, que nosotros vamos identificando dónde va cada tipo de debilidad, para también saber qué tipo de fortaleza estamos aprendiendo, ¿no? O sabiendo que están ahí. Ahora, por el lado externo, que ya es afuera del emprendimiento, ya no nos depende de nosotros, pero vemos que hay oportunidades y hay amenazas. Eso es lo que principalmente vemos. Y entonces decíamos que lo externo es todo lo que no puedo controlar. Si lo puedo controlar, entonces es interno. Así de sencillo. Pero si no lo puedo controlar, entonces es externo. Y partimos del kilómetro cero. Es decir, cuando nosotros vamos a poner un negocio, necesitamos identificar cuáles son las políticas públicas que permiten ese negocio, cuáles son las leyes federales y locales a las que tengo que yo remitirme como para abrir un local, a los reglamentos y permisos que se pueden otorgar sin afectar a nadie, los acuerdos que también se lleguen, las licencias u otras cosas que tengamos, y de ahí partimos, es nuestro marco, de ahí partimos. Y entonces ya me voy a dar cuenta más adelante cuáles son esas cosas que de verdad afectan. Entonces, hay condiciones que son naturales como la geografía. Claro, la geografía no nos referimos a las montañas o a los ríos, tal vez sí, alguno que otro que esté, que viva cerca de, digamos, en las rancherías, ¿no? Por ejemplo, pero para nosotros los que vivimos en la ciudad, que yo creo que es la mayoría, entonces estamos hablando de que hay condiciones a las que nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, la geografía para nosotros sería el metro, los camiones, etcétera, todo lo que tenga que ver con movilidad, ¿no? Por ejemplo. También las condiciones naturales. Nosotros no sabemos cuándo va a llover, si va a llover o no va a llover. No sabemos. Es muy poco probable que sepamos que va a llover o siempre llueve y eso ya no se puede evitar. Es algo que se tiene que contemplar. La escasez, ¿no? Hay veces que no hay cosas que necesitamos y entonces eso hace que tengamos ciertas condiciones y que la escasez pues sea un obstáculo en términos de lo que quiere hacer o lo que va a pasar con el emprendimiento. O los desastres naturales, nosotros no sabemos si va a temblar, si va a llover mucho y se va a inundar, o sea, no sabemos. Son cosas que nosotros tenemos que estar teniendo en cuenta. Sin embargo, pues lo que tenemos que es adaptarnos. O sea, si el día que se supone que voy a vender más empieza a llover, bueno, me tengo que adaptar. Ese sería un punto muy importante. Luego está las condiciones sociales. Eso es decir,
aunque estamos en la, esta es la parte, digamos, regional, las condiciones sociales en determinados lugares, para nosotros implica pues que tengamos una cultura, pero que 2 estados más para allá tengan otra cultura o otras costumbres, ¿no? También condiciones sociales es que exista una crisis económica porque nos afecta. La escasez nos afecta, ¿no? La infraestructura hermana no nos permite al 100%, digamos, pues intentar controlar, porque prácticamente pues todo está afuera. En ese sentido, la cultura, la crisis económica, la escasez y la infraestructura urbana. Ahora, ya llegando al externo, pues están las amenazas. Entonces, una amenaza es la alza de precios, por ejemplo. O nuevos trámites que tengo que tener para emprender, ¿no? El próximo negocio. O una amenaza también es la inseguridad, o la escasez de materias primas, o la pandemia. Todo eso son amenazas. O sea, va bien mi negocio, pero aparece la pandemia, entonces me corta mi negocio. La escasez de materias primas, por supuesto que también, si no hay ciertas cosas, pues las cosas se encarecen. Y así hay una serie de problemas que nosotros tenemos que identificar en el diagnóstico FODA, escribirlo para que cuando estemos intentando mejorar esos puntos negativos, intentar mejorarlos, pues pasen por un proceso que cuando lleguen a una toma de decisión, pues sea la más viable de acuerdo a lo que están encontrando. Las oportunidades que nosotros vamos a adquirir hacia afuera son cosas que están hacia afuera y que nosotros podemos aprovechar. Por ejemplo, contar con demanda del producto o servicio. Si ya tenemos nuestros clientes, es una buena oportunidad. La temporalidad de productos y servicios. ¿Cuánto caducan? ¿Cuánto tienen vida de almacén? ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí en espera? Para que uno diga, no, pues esto ya no se puede vender. No. La temporalidad de los productos y servicios es muy importante definirla, pero, digamos, es un poco en la práctica. También, yo puedo aprovechar las nuevas formas de comercializar. Actualmente vemos que con una llamada, con un WhatsApp, en un grupo, o en alguna red, pues son cosas que permiten, ¿no? Van a permitir, esas nuevas formas de comercializar van a permitir que muchos de los productos o servicios que se den de esta forma, pues sobrevivan, ¿no? Y también tenemos que identificar las necesidades de la demanda, es decir, aunque yo sé que la población casi siempre necesita este tipo de cosas, habrá otras cosas que también, en las que también gasten y que uno no, o sea, o que no sea visiblemente. Entonces, sí tengo que identificar cuáles son esas necesidades de las personas, ¿no? Aquí vemos en nuestra tablita donde algunas amenazas las intentamos revertir a través del proceso de transformación y para que queden, en lugar de ser amenazas, sean oportunidades. Es decir, como entrar al ritmo de las cosas y poder, a través de acciones, modificar la conducta. Por ejemplo, como una necesidad, pues está la inseguridad, porque roban, porque secuestran, porque hacen muchas cosas. ¿Cuál es ese proceso que nosotros tenemos que hacer para mejorar eso? No puedo perseguir a los ladrones, aunque lo supiera dónde estén, no puedo. Para eso hay una institución que puede, ¿no? Pero entonces, hay pólizas de seguros, es decir, me puedo asegurar, hay cámaras, hay iluminación, hay videovigilancia,
hay varias cosas con las que también se ha tomado como una herramienta. Ahora, si yo a través de lo que la inseguridad representa tengo un proceso de transformación, entonces lo paso del lado de las oportunidades, es decir, resguardo de la integridad humana y de las propiedades. También un alza de precios, pues también hace que es una amenaza, pero hace que, digamos, tengamos que tener el almacén o la búsqueda de nuevos promotores, porque no nos da la vida para tener crédito de varios, por ejemplo, ¿no? Digamos, en contestación a que se hubiera una alza de precios, ¿no? Que me obligara a hacer ciertas cosas. Luego, si yo mejoro el almacén y lo tengo más al día, pues lo que voy a provocar es que se actualicen los precios, pero como una mejora, no como algo impositivo, ¿no? Luego, en el caso de la pandemia, pues es una enfermedad y ante esas cosas, si hay vacuna, qué bien, pero si son cosas nuevas, que no hay vacuna, pues tenemos que adaptarnos a las restricciones. Parece muy, eh, como a veces sin sentido, ¿no? Pero no, o sea, si nos están dando indicaciones de que la pandemia es bastante fuerte, pues, y si es mejor que no salgas, pues no salgo. Entonces, por el lado de la escasez de materias primas, pues también la situación de las materias primas es un proceso que va a mejorar la variedad de productos y servicios, que finalmente es lo que un emprendimiento puede ofrecer. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos viendo, o ya vimos lo interno y lo externo. Esa es la lista, el enlace, la liga del enlace, pero sí me gustaría que por favor participaran, todo lo que quieran preguntar, lo hagan a través de la sesión de interacción. Ahí hagan sus preguntas, ahí se les contesta. Establecemos ahí una contestación, una dinámica personalizada para quien escribe, ¿no? Aquí está la liga de asistencia y entonces estaremos dando por terminada la sesión 5 del 17 de noviembre. Y si fuera posible que ustedes mismos se pasen lista con el formulario que es y entonces ya tendríamos, yo, digamos, ustedes ya verían el video y pudieran opinar en mi carpeta como sea su deseo de ustedes. No es obligatorio, cada quien si lo quiere alguna retroalimentación, pues se puede dar. Y yo creo que por mi parte, bueno, sería todo. Ahorita lo subimos. Les agradezco mucho. Y estamos en contacto.